Él falleció y me dejó su herencia, una herencia que pactó con el mismo infierno. Todo comenzó cuando recibí la extraña herencia de mi abuelo. Al fallecer, me dejó un perro, el cual debía cuidar hasta el final de mis días, según las instrucciones explícitas de su testamento. Ese animal nunca me inspiró confianza. Tenía una cicatriz profunda en el rostro, idéntica a la de mi abuelo, quien había sufrido un accidente años atrás dejándole una marca imborrable. A regañadientes, llevé al perro a mi apartamento en el centro de la ciudad. Esa primera noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché extraños murmullos provenientes de la sala. Al principio, pensé que eran los vecinos del piso de arriba, que solían hacer bastante ruido, pero luego caí en cuenta que los sonidos realmente venían dentro de mi propio apartamento. Preferí ignorarlos. El cansancio era mayor después de un día largo y estresante lidiando con los trámites del testamento de mi abuelo. A la mañana siguiente me horroricé al ver el sillón completamente destrozado. Ese animal lo había rasgado con sus garras hasta dejarlo irreconocible. Estaba furioso, pero mi ira se transformó en miedo cuando vi al perro observándome fijamente desde un rincón con una mirada amenazante. Sus ojos inyectados en sangre y sus colmillos expuestos en un gruñido que me dejaron pasmado. Retrocedí lentamente, sin darle la espalda, temiendo que se abalanzara sobre mí en cualquier momento. Cuando logré retomar la compostura, pensé en qué hacer. Al final, decidí deshacerme de esa molesta carga lo antes posible. Durante el paseo vespertino, lo abandoné en un lugar apartado a las afueras de la ciudad, convencido de que así lograría librarme por fin de la absurda última voluntad de mi abuelo. Subí a mi auto y manejé de regreso a mi apartamento sintiéndome aliviado. Después de todo, no sentí ningún apego por ese hombre, ni por su mascota, con la que claramente algo andaba mal, muy mal. Mi abuelo había sido alguien influyente e importante en su juventud, pero terminó arruinado por los vicios y las malas compañías, según los rumores que siempre escuché. No guardaba buenos recuerdos de él, quien siempre fue distante y hasta cierto punto despectivo conmigo. Solo había ayudado a la lectura de su testamento porque pensé egoístamente que heredaría la vieja casona familiar, la cual tenía un valor sentimental y económico importante. Pero bueno, los milagros no suceden. El resto del día transcurrió con normalidad. Incluso salí a cenar con unos amigos para pasar el rato. Pero a medianoche, ya de regreso a mi apartamento, tuve una horrible pesadilla. Soñé que un hombre alto y fornido, con una cicatriz profunda en la cara, me perseguía por la ciudad, acorralándome a un callejón sombrío. Logró alcanzarme, tomándome violentamente del cuello, mientras yo forcejeaba desesperado, intentando zafarme de su abrasador agarre que me cortaba de a poco la respiración. Desperté sobresaltado
con el corazón a 1000 revoluciones y empapado en sudor frío. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Traté de calmar mi respiración agitada, convenciéndome de que solo había sido un mal sueño. De la nada, apareció una especie de culpa en mi subconsciente por haberme deshecho cruelmente del perro, pero no podía quitarme la sensación de aquella mirada furiosa del hombre de la cicatriz. ¿Música? Era imposible que se escuchara desde la sala. Reconocí esa vieja tonada. Era la canción favorita de mi abuelo. Solía tararearla mientras bebía whisky en las pocas reuniones familiares a las que asistía. Como un rayo, llegó a mi mente el recuerdo olvidado de su rostro demacrado y la profunda cicatriz cruzándole la frente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquello era imposible. ¿Cómo podía estar sonando esa música en mi apartamento? De repente, la perilla de mi puerta comenzó a girar muy lentamente, con un chirrido. Invadido por el pánico, contemplé impotente cómo la puerta se entreabría y tras de ella aparecía la tenebrosa figura del perro, de aquel animal que fui a botar, erguido sobre sus patas traseras. Pero algo era diferente. No parecía un perro ordinario. Su silueta estaba distorsionada de forma antinatural. Sus facciones casi humanas miraban con odio hacia donde yo estaba, paralizado por el horror. Retrocedí, tambaleante, hasta dar contra la pared, cuando la criatura dio un paso adentro de la habitación. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta seca. El monstruo siguió avanzando. Caí de rodillas mientras contemplaba aquellos ojos inyectados en sangre que conocía muy bien. Los ojos de mi abuelo me devolvían la mirada desde ese tétrico ser que alguna vez fue su mascota. Entonces recordé las palabras exactas del testamento. A mi único nieto le dejo a mi fiel compañero. Debe cuidarlo como a un familiar hasta el final de sus días. Si has llegado hasta aquí, eres especial. Y por eso te pido que te suscribas, actives la campanita y escribas tu comentario. Ahora, continúa escuchando otro relato en Parca TV. Todo comenzó una fría noche del invierno del año 2000. Yo estaba desesperado por encontrar trabajo, al punto de que apenas dormía unas pocas horas durante el día. Entre los distintos empleos que tomaba, trabajaba turnos completos en la noche en diferentes lugares para intentar ganar suficiente y pagar las cuentas. Sin embargo, llegué al límite de mis fuerzas y la mayoría de mis jefes terminaron despidiéndome por el agotamiento. El dinero ya no me alcanzaba para pagar las deudas que se acumulaban día a día. Me dieron una semana de licencia en mi último trabajo
pero estar en casa, quieto, era una tortura. Llegué al punto en que cerrar los ojos me era imposible. Las preocupaciones y las deudas rondaban mi mente sin descanso. Así que todas las mañanas salía a caminar para despejarme un poco. En una de esas caminatas matutinas encontré un cartel pegado en un poste que solicitaba un cuidador para una guardería de perros. Destacaba que se prefería a alguien con afinidad con los animales. Revisé la dirección y me percaté que se encontraba a pocas cuadras del lugar donde arrendaba pieza. Fui de inmediato y un hombre con profundas ojeras bajo los ojos me dio la bienvenida. Me explicó que necesitaba a alguien de noche, ya que últimamente habían aumentado los asaltos en la zona. Solo debía cuidar que a los perros no les pasara nada y asegurarme de que las jaulas estuvieran bien cerradas. Además, me encargó que todas las noches, sin falta, debía colocar una pequeña estatuilla de piedra en el suelo junto a la puerta principal. No le di mayor importancia. Total, mi trabajo era vigilar unos cuantos animales durante la noche. Lo que realmente me motivó fue el pago. Por cada turno me ofrecía una suma considerable, incluso mayor a la que ganaba en mis otros 2 trabajos juntos. Regresé a las 8 de la noche puntual para comenzar mi turno. El hombre me entregó las llaves y me dejó anotado su número telefónico por si surgía alguna emergencia. Al principio, todo transcurrió con normalidad. Por primera vez en mucho tiempo sentí deseos de dormir, pero de pronto me sobresaltaron los intensos ladridos de los perros. Miré por la ventana de la puerta que daba hacia las jaulas y no vi nada extraño. Así que no les di mayor importancia. Regresé a sentarme detrás del viejo escritorio del encargado, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a escuchar murmullos provenientes de lo que parecía el cuarto en donde se encontraban los perros. Me levanté para cerciorarme de lo que sucedía y al acercarme a la puerta pude distinguir voces de lo que parecían personas susurrando y a la vez gruñidos. Alcancé a oír que planeaban destrozar un cuerpo y luego se comerían los restos para no dejar evidencia. Miré por la ventana con sumo cuidado y quedé impactado al ver que varias de las jaulas estaban abiertas. Fuera de ellas había 2 enormes perros de pie sobre sus patas traseras, mirándose fijamente entre sí. Sentí un terror que era indescriptible. De los nervios, tiré al suelo la pequeña estatuilla de piedra, haciendo un fuerte ruido. Los perros voltearon al instante, clavando en mí sus ojos brillantes. En ese momento reaccioné y salí huyendo de ese lugar maldito. Corrí sin detenerme hasta llegar a mi apartamento, con la respiración agitada y el corazón latiendo a toda velocidad. Pasé la noche en vela, horrorizado por lo que había presenciado. A la mañana siguiente, intenté llamar al número de teléfono del dueño que me había dejado anotado, pero nadie contestó.
Poco después, escuché que alguien deslizaba un sobre por debajo de la puerta de mi apartamento. Temeroso, lo levanté esperando que fueran más facturas de las deudas que me agobiaban. Grande fue mi sorpresa al leer la nota en su interior. Nos has descubierto, pero volveremos esta noche.